Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La paz de Cristo para mis hermanos en Cristo Jesús. Dios bendiga, amigos, familiares, conocidos. Les invito a que me acompañen a una lectura más de la bendita palabra del Señor a través del Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 en adelante. Voy a leer la escritura. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén, gloria a Dios por esta bendita palabra. Hoy ya un jueves, ya por la noche, como todos los días, sin antes irse a descansar, escuchar la palabra. Gracias a Dios, pues tenemos esta bendición y esta gracia y misericordia de poder escuchar la palabra antes de irnos a descansar. Amén. Hoy leímos el Evangelio según San Lucas, capítulo 18. El relato de la Biblia habla de dos personajes. Uno era fariseo y el otro era publicano. Los dos subieron al templo a orar. Esto les dice Jesús, porque miren qué dice el versículo 9 del Evangelio según San Lucas, capítulo 18. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Aquí queda al descubierto la verdadera condición y lo que hay en el corazón de las personas. Muchas veces cuando seguimos regidos por la ciencia del bien y del mal, diciendo que si yo hago el bien, merezco que me vaya bien, pero si yo hago el mal, según a su propio punto de vista, pues vas a tener, el pago va a ser todo lo contrario a lo bien. Pero lo que no pueden aceptar y choca en su corazón es que aquellas personas no pueden ver su maldad, no pueden ver que ellos están destituidos de la gloria de Dios y que necesitan de alguien más grande, con gran poder, para poderse justificar ante Dios. Entonces, decía de pie que él oraba tantas horas, que él no era como esos ladrones, adúlteros, ni como el publicano, que ayunaba no sé cuántos días a la semana, que daba todo el diezmo de lo que ganaba. Entonces él nada más estaba viendo todo lo bueno que según él según decía, pero no se daba cuenta que de él nada bueno sale. Dice la palabra en San Marcos capítulo 7, versículo 21. Tiene una lista de características de lo que sale del ser humano. Vamos a leerlo para que ustedes puedan comprobar y corroborar a través de la Biblia lo que sale por natural del ser humano. San Marcos: porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez.
todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Claramente vemos entonces que dentro del corazón del hombre salen todas estas características que la gente cree que porque ayuna, que porque hace guerra espiritual, que porque se la pasa 4 o 5 horas hincado orando según, ya ellos son merecedores a ser justos, pero la palabra de Dios es todo lo contrario a nosotros. La palabra de Dios dice en realidad la verdadera condición de la que somos. Fuimos hechos del polvo de la tierra. Pero ¿qué pasó con la tierra cuando Adán pecó? Cuando por medio de Adán entró el pecado. La tierra, dice la palabra, que fue maldita a causa del hombre. Entonces nosotros, se oye feo, pero nosotros estamos bajo maldición. En realidad somos malditos, enemigos de Dios, merecedores a la condenación eterna. Mas sin embargo, Dios en su gran amor nos mandó a nuestro Señor Jesucristo como el único Salvador de los pecados del mundo a través de su sacrificio. Él terminó con el pecado a través del sacrificio que hizo en la cruz del madero. De eso nos salvó Jesucristo, del pecado, de la condenación eterna que nosotros merecíamos ir. Muchas personas, cuando se les hace la pregunta, ¿qué es el Evangelio?, empiezan a decir una infinidad y una lista de cosas, como diciendo, Evangelio es el amor, el Evangelio es que Jesús nos salvó, pero no sé por qué omiten la palabra pecado, cuando en realidad en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, nos dice que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Por qué muchas personas omiten la verdadera buena nueva? Que Jesucristo ya nos ha libertado, ya nos ha dado el título de hijos de Dios, justos, santos y perfectos. Para muchas personas la palabra perfecta les choca. ¿Por qué? Porque ellos creen que la persona perfecta es porque se porta bien, es porque no dice groserías, es porque pues se la pasa leyendo la Biblia. No. Acabamos de leer la Biblia, me acompañaron a leer la Biblia, pero no por eso soy perfecto. Soy perfecto porque la palabra de Dios me dice en Hebreos capítulo 10, versículo 10, que con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si la palabra de Dios me dice que yo soy perfecto, que yo ya he sido lavado de mis pecados, que yo ya he sido perfeccionado, es porque es así. No lo dice Oscar, lo dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, en esta noche vimos el relato de dos personajes. Dice al final que uno se fue justificado a su casa y el otro, por enaltecerse, fue humillado. Y dice la Escritura que el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. ¿Por qué? Porque aquella persona, el publicano, reconocía y ni siquiera alzaba la vista al cielo, porque decía, sé propicio a mí, pecador. Él reconocía que no podía ver ni siquiera la mirada hacia el cielo. ¿Por qué? Porque él reconocía que era un pecador. Él reconocía la maldad y la naturaleza de la que venía. Muchas personas creen
que hay personas buenas y que las personas buenas se van al cielo. Pero ¿qué dice la palabra? En el Evangelio de según San Mateo, capítulo 19, versículo 17, Jesucristo hace una aclaración y le dice a aquel joven que ninguno hay bueno, sino solo Dios. Amén, gloria a Dios por esta bendita palabra. Entonces, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En esta noche es lo que Dios te quiere dar a conocer a través de su palabra, a través de este versículo que leímos en el capítulo de según San Lucas. Amén. Entonces, yo hasta aquí voy a compartir. Espero y me acompañen con una oración para poder despedir esta bonita lectura antes de irnos ya a descansar. Qué tan banquete espiritual hemos tenido. Hemos escuchado la palabra de Dios y qué mejor de esta manera. Padre, bueno, te doy gracias en esta noche, Señor, porque qué maravillosa es tu palabra. Tu palabra siempre nos va a llevar a descubrirnos la verdadera condición de la que estamos hechas y de lo que somos, Señor. En el libro del Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 21 en adelante, hay un listado de características de todo lo que sale y que contamina al hombre, Señor. Muchas veces las personas normales creen que porque se portan bien, creen que porque ayunan, dan diezmos y todo eso, ya con eso basta y ya son justos. No, Señor, tu justicia viene a través de creer que Jesucristo murió en aquella cruz y que Él nos perdonó de nuestros pecados y que hemos sido libertados del pecado a través de aquel sacrificio, porque Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esa es la buena nueva que vino a ser nuestro Señor Jesucristo. Padre, en esta noche te pido por aquellas personas que escuchan tu palabra, ten misericordia de ellas y dales el entendimiento para que ellas puedan discernir tu palabra, Señor. Una palabra que entre basta para que ellos pasen de las tinieblas a la luz y sean con el título de ser justos hijos tuyos, Padre. Te pido por la ciudad de Cancún, Quintana Roo, en la que me encuentras viviendo, Señor. Ten misericordia de aquella ciudad, Padre. Te lo pido y oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.